Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si observan mi pantalla. Buenos días, ¿sí se escucha? Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Pero para poder iniciar con la clase del día de hoy, vamos recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho al respecto? Sí, señor. A ver, ¿quién me podría manifestar? El criterio sintáctico. Hemos hablado de él, El criterio sintáctico de los tipos de de oración. de oraciones. Ya hemos también trabajado lo que es, sí, la formación de palabras. ¿Cierto? Pero a ver, según el tipo de oraciones que hemos trabajado, ¿qué tipo de oraciones hemos visto? A ver, ¿qué es una oración, chicos? Hemos trabajado tipos de oraciones enunciativas, dubitativas, exclamativas, desiderativas, a ver, interrogativas y exhortativas o imperativas. Muy bien, excelente. Pero a ver, ¿qué es una oración? ¿Quién recuerda? A ver, ¿qué es una oración o qué entendemos por el término oración? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de la oración? ¿A qué nos referimos, chica? Es un conjunto de palabras que tienen sentido propio. Es un conjunto de Palabras. palabras que tienen sentido ¿cómo? Sentido propio. Sentido completo, exacto. ¿Ya? Tienen sentido completo. Miss, Ya que van a tener una lógica al momento de hablar. ¿Ya? Miss, ¿sí O se me de escucha? ¿Cómo? Disculpe, ¿sí se me escucha? Sí, sí que te escucho. Ah, gracias. Muy bien, entonces esa es una oración, ¿no? Cuando nosotros hablamos de oración, conjunto de palabras que van a hacer referencia, ¿sí? A un... No, ¿cuál será una palabra? ¿Sí? Que van a dar sentido completo, ¿sí? Al momento de nosotros mencionarle. Ahora, cuando nosotros hablamos de una oración, dependiendo la situación a la cual nos vayamos a referir, vamos a utilizar diferentes tipos, ¿no? Como dijo su compañera, vamos a hacer oraciones desiderativas, imperativas, interrogativas, ¿sí? Desiderativas, referenciales, dependiendo nuestro contexto, dependiendo nuestra situación, ¿ya?
Muy bien, entonces, esas oraciones tendrán elementos o no. La clase pasada vimos dos clasificaciones, según su significación y según su estructura. Según su significación, tenemos 6 tipos. Según su estructura, ¿cuántos tipos tenemos? Según la estructura de oraciones, ¿cuántos tipos tenemos? ¿Dos? 2 tipos. ¿Cuáles son? Bimembre y unimembre. Excelente. Tenemos 2 tipos, bimembre y unimembre. ¿A qué llamamos oraciones bimembres? Lo que tiene presente, lo que presenta el sujeto y el predicado. Presente, el sujeto y el predicado. ¿Cómo? Lo que tiene el sujeto y predicado. Okay. ¿A qué llamamos oraciones bimembres? Su estructura lugar presenta el sujeto. A ver, perdí conexión. Les decía, ¿a qué llamamos oraciones bimembres, chicos? Es el tipo de oración que tiene sujeto y predicado, ¿no? Excelente. Es cuando yo puedo descomponer en sujeto y en predicado. Parece que ¿Ya? no se me... ¿Y unimembre? No, yo perdí la conexión, se me fue el internet, por eso es que no se te escuchaba. Ah. El unimembre no se puede dividir en sujeto y en Unimembre no se puede dividir. Sí, no se puede dividir. Excelente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de oraciones bimembres. Aquellos que sí se pueden dividir, ¿no? Tanto en sujeto. Ya de hoy vamos a hablar del sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es aquello de lo que se dice, ¿ya? ¿Quién corre todas las mañanas? Dice la pregunta. Luis, mi vecino, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿quién es el sujeto? ¿Quién corre todas las mañanas? Luis. Ni la persona. Mi vecino es el sujeto. Luis, exacto, la persona que realiza la acción. Ese es el sujeto. Y una manera de identificarlo es realizando estas preguntas, ¿no? ¿Quién, quiénes o a quién? Hay tipos de sujetos, sujeto simple, sujeto compuesto. Sujeto simple cuando hay un solo sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, los estudiantes. Y sujeto compuesto cuando está formado por 2 o más sustantivos. Por ejemplo, los profesores y los alumnos cantan por el Día de la Madre, por ejemplo. ¿Cuántos sujetos hay ahí? Digo, ¿cuántos sustantivos hay?
dos sustantivos, ¿no? Los profesores y los alumnos. Cuando hay de dos a más, sujeto compuesto. Cuando hay uno solo, ¿sí? Cuando hay uno solo, sujeto simple. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, ahora, el sujeto simple se va a descomponer en sujeto expreso o tácito. ¿A qué llamamos sujeto expreso tácito? Cuando sabemos de quién se habla. Ya, cuando yo voy a poder interpretar a quién me estoy refiriendo. Por ejemplo, Elena y Roberto no pueden venir hoy. Ya, entonces ahí, por ejemplo, expreso, ¿no? Yo sé de quién estoy hablando. Y sujeto indefinido cuando no se dice quién es o por tratarse de un verbo impersonal. Por ejemplo, dicen que hubo un accidente. Entonces, ¿quién es el sujeto ahí, sujeto indefinido? Dicen. ¿Por qué? porque alguien dijo. Alguien comunicó. Exacto, porque ese término dicen hace referencia a las personas, ¿ya? Nieva mucho en esta región, por ejemplo. Es una acción. Hace referencia a ello. ¿Ya? Entonces recuerden, dos tipos de sujetos, sujeto simple, sujeto compuesto. Dentro del sujeto simple tengo el sujeto expreso o tácito y dentro del sujeto compuesto el sujeto indefinido. Tácito expreso, aquello de quien se habla, se menciona, ¿cierto? Y sujeto indefinido, de quien no se dice quién o por tratarse de un verbo impersonal. Ahora, el sujeto va a tener ciertas modificaciones o modificadores, ¿ya? ¿Quiénes son los modificadores? Los modificadores de la oración cumplen una función complementaria. ¿A qué? A que complementan el sustantivo de la oración del sujeto, lo cual siempre se va a encontrar subordinada a la función nuclear, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que van a actuar como modificadores, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Modifican su significado, en el sentido, ¿cierto? De la oración del sustantivo. Afecta de frente al sustantivo. Ahora, modificadores, ¿quiénes cumplen? ¿Qué palabras cumplen la función de ser modificadores? Tengo a los artículos, a los adjetivos, a la posición, a los complementos nominales. Entonces, son diferentes palabras que cumplen la función de modificadores. ¿Pero habrá un solo tipo de modificador o habrá varios? Varios. ¿Varios? A ver, nosotros trabajamos, ¿sí? Con dos tipos de modificadores y una aposición, ¿ya? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ver. La posición es el modificador que va a estar formado por una palabra o una frase. ¿Qué sucede al núcleo del sujeto? ¿Qué quiere decir que sucede? Que está después del núcleo del sujeto. Por ejemplo, Andrés, mi primo, vendrá a cenar mañana. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿quién vendrá a cenar mañana? Su primo. ¿Primo? Andrés. Andrés, mi primo. ¿Ya? Andrés, mi primo, va a venir a cenar mañana, ¿cierto? Entonces, ahí Andrés, mi primo, ¿qué es? Es el sujeto. Entonces, yo lo primero para identificar si hay oposición o modificadores, lo que debo de identificar primero es el sujeto, porque vendrá a cenar mañana y ya forma parte del predicado. Eso yo no lo toco lo que es el sujeto. Entonces, Andrés, ¿qué será? El sujeto. Andrés, ¿qué es? Andrés, mi primo, todo ello es el sujeto. Es una sola persona. No.
Andrés, ¿qué será? Andrés es el núcleo del sujeto. ¿De quién se está hablando? De Andrés. Y yo al decir mi primo, ¿de quién sigo hablando? Del mismo Andrés. ¿De quién? De Andrés, que es su primo. De Andrés. Ajá. Entonces, ¿para qué me sirve la posición? La posición es aquella palabra que sucede después del núcleo del sujeto, ¿cierto? Para aclarar, ¿ya? Ahora, luego tengo complemento nominal. ¿Qué entendemos por complemento nominal? El complemento nominal es la posesión, propiedad o pertenencia o materia de la cual se está hecha una cosa. Siempre se refiere al sujeto o a otro complemento y se le reconoce porque generalmente lo introduce la preposición de. Por ejemplo, el profesor de gramática hizo un examen muy difícil. ¿Quién hizo un examen muy difícil? El profesor de gramática. Profesor. El profesor de Gramática. gramática. ¿Todo ello qué es? Sujeto. Sujeto. El núcleo de sujeto. Todo ello es el El sujeto. sujeto. Entonces, ahí, ¿quién es el núcleo del sujeto? El profesor. ¿Quién realiza la acción? Profesor. ¿Profe? El profesor es el núcleo de sujeto. Profesor. Exacto, profesor. Ahora, de gramática es modificador, es complemento nominal. ¿Por qué? Porque estoy mostrando una característica de quién. De qué es qué hace el profesor, qué le enseña el profesor. Exacto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos dentro del sujeto formas de identificar al sujeto. ¿Habrá una sola forma que es la pregunta o habrá más? ¿Cómo dijo Miss? ¿No tuvieron? Un año. Es 3 añitos. Les decía, ¿habrá solamente la única forma de identificar al sujeto será con la pregunta o habrá otra forma? Varias formas, Miss. A ver, ¿qué otra forma podría haber? ¿Cómo también yo podría identificar al sujeto? ¿Cuál podría ser la otra forma para identificar al sujeto? Poniéndole a aquella persona o ¿Cómo? poniéndole como si fuera aquella persona o otra persona. O él me dijo. Ya, pero ¿cómo? A ver, un ejemplo para que puedas identificar al sujeto. Por ejemplo, yo te digo, Lucía, la niña de la esquina, juega todas las mañanas. A ver, ¿qué técnica usarías para identificar al sujeto? El sujeto es la niña. Ya, pero ¿cómo lo identificas? Imaginemos que no supieses ¿cuál sería? ¿Qué técnica usarías para poder identificar al sujeto? ¿Nominal? Claro, sabemos que es la niña, pero ¿qué técnica usarías para identificar que el sujeto es la niña? Nominal, por eso le digo, la niña, usted me dijo la niña,
Vive en la esquina, ¿cierto? Ujú. Otra forma, no sé. A ver, ¿a qué me refiero? Cuando yo, por ejemplo, quiero identificar al sujeto, ¿qué hago? Identifico, ¿cierto? Y colocándole o haciéndome la pregunta con la acción. ¿Quién es quién juega todas las mañanas? ¿Cierto? Esa es la pregunta que yo me hago. Ya. ¿Cierto? Para identificar al sujeto. Ahora, la pregunta es, ¿esa es la única técnica o la única forma de identificar al sujeto? ¿O habrá otra forma? Creo que es la única forma. ¿Quién? No, ¿Quién? vamos a ver. Algo. ¿Será la única forma? No. ¿Ya? No sé cómo explicarlo. A ver, esa no es la única forma. ¿Ya? Hay otras formas. La primera de todos es con la pregunta, ¿no? Yo hago mi pregunta según el número de mi oración, ¿no? Si está en singular o si está en plural. Si está en singular, uso el quién, y si está en plural, uso el quiénes. Por ejemplo, yo digo, el reloj tiene una aguja rota. Yo hago la pregunta, el quién más el predicado, más el verbo, mejor dicho. ¿Quién tiene una aguja rota? Y mi respuesta, ¿cuál sería? El reloj. El reloj, ¿cierto? El reloj. Entonces, eso es siempre y cuando mi oración esté en singular. Pero si mi oración estaría en plural, Los relojes. los relojes, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá? Para identificar el sujeto de una oración, nos preguntaremos quién o quiénes al verbo de la oración. ¿Ya? Recuerden que el verbo es la acción que realiza el sujeto. La respuesta que obtengamos va a ser el sujeto. Toda la oración, no solamente la persona. ¿Ah? Por ejemplo, si tú me dices, Miss, el sujeto es reloj, no, solamente reloj no es, el sujeto es el reloj. ¿Ya? Ahora dice, las muchachas bailan muy bien. Para identificar el sujeto, me hago la siguiente pregunta. ¿Quiénes bailan muy bien? Las muchachas. Las muchachas. Entonces, ¿las muchachas qué serán? El sujeto. El sujeto. Sujeto. Esa es la forma. ¿Ya? Esa es una de las formas. Ahora, vamos a ver. Según hemos visto, el sujeto de una oración va a ser el sintagma nominal, también se le denomina, ¿ya? Sujeto o sintagma nominal, donde el núcleo, por lo general, va a ser, sí, él va a conjugar con el verbo en número y persona. Y normalmente siempre va a ser, puede ser un pronombre, puede ser un sustantivo, ¿cierto? Como núcleo del sujeto. ¿Por qué núcleo? Porque gira en torno a ello la oración. Como cualquier otro sintagma nominal, el sujeto va a estar formado por un núcleo, ¿ya? De un carácter sustantivado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Y puede ir acompañado por un determinante y por uno o varios complementos que son los modificadores, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo reconozco al sujeto? Hay varias formas. Para identificar al sujeto de una oración, primero se puede aplicar lo siguiente. Primero, cambiar el número de la forma verbal, ¿sí? Y observar qué palabras cambian de número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el explorador llegó al Polo Sur, ¿cuál es el verbo ahí? El explorador. No, ¿cuál es el verbo? Allá llegó. Llegó. Entonces, ¿qué me dice aquí? Mi nota, ¿qué me dice? Que yo, para identificar al sujeto, puedo cambiar también la forma verbal, ¿no? Por ejemplo, entonces cambio la forma verbal llegó y pongo en llegar. Yo podría decir, el explorador llegaron al Polo Sur. No. Los. No, entonces, al cambiar el verbo, ¿qué más también cambio? ¿Qué palabras también cambiarían? Los exploradores. Exacto. Lo colocaría en plural. Entonces, las palabras que yo estoy cambiando sería mi sujeto.
¿Ya? Entonces, si yo cambio el verbo, voy a tener que cambiar también otras palabras, ¿cierto? Sí, número de sujeto. Muy bien, entonces yo cambio también al sujeto, ¿ya? Entonces se va a modificar, no solamente va a ser el verbo. Entonces, si yo cambio el verbo, lo modifico también. ¿De chicos? Ahora, seguimos. Esa es otra de las técnicas, recuerden, ¿ah? Ahora, con frecuencia el sujeto va al principio de la oración. Con frecuencia, no me dice que siempre. Casi siempre va al principio, ¿ya? Pero puede ocupar otras posiciones. Entonces, no se vayan a confundir y decir, ah, ya no, el sujeto siempre debe de estar al principio. No, puede estar al intermedio o al final. Por ejemplo, tengo, Amundsen llegó al Polo Sur. ¿A qué vas a trabajar? Cierto. A ver, si dice, Amundsen llegó al Polo Sur, ¿a qué lugar también podría ir? ¿Cómo así, Miss? No entendí eso. A ver, les decía que yo voy a cambiar de ubicación al sujeto sin modificarlo. ¿Ya? Por ejemplo, Amundsen llegó al Polo Sur. ¿Dónde también podría ir el sujeto? Al Polo Sur llegó a Sin que cambie el sentido, ¿ah? Ya. Llegó al Polo Sur Amundsen. Claro, ahí al final. Al final. Muy bien. ¿Dónde más podría ir? Después de llegó. Después de llegó. Exacto. Entonces, Polo Sur. Entonces, puede ser Amundsen llegó al Polo Sur o puede ser llegó al Polo Sur Amundsen y llegó Amundsen al Polo Sur. Entonces, por ejemplo, cambia su ubicación. Entonces, la ubicación del sujeto no está definido. Por eso es que yo debo de seguir el proceso de cambiar de reconocimiento del sujeto. Porque si yo digo, por ejemplo, que solamente está al inicio, ¿cierto? Yo voy a identificar mal, porque si yo te digo la oración, llegó al Polo Sur Amundsen, ¿cuál es el sujeto? Llegó al Polo Sur, ¿será lo correcto? Lo cambiarías una vez nomás. ¿Será eso lo correcto? ¿Será correcto decir que llegó al Polo Sur es el sujeto? No. No, cierto. Entonces, recuerden, la ubicación del sujeto no está definida, ya no es uno solo, puede variar. Ahora, el sujeto tiene cierta estructura, ya tiene núcleo, tiene modificadores y tiene aposición. El primer elemento es el núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es la parte principal del sujeto y siempre lo va a desempeñar un sustantivo. Ya siempre lo desempeña un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, aquel individuo no te conoce. ¿Quién no te conoce? Aquel individuo.
Aquel individuo. Aquel individuo, exacto. ¿Ya? El jardín de tu tienda. Me se apagó su audio. El jardín de tu tienda tiene más flores. ¿Quién tiene más flores? El jardín de tu tienda. El jardín, Miss. El jardín de tu tienda, ¿cierto? Entonces, eso es el sujeto, ¿ya? Ese es el sujeto. Entonces, el núcleo del sujeto es el sustantivo. Entonces, ahí, ¿cuál es el sustantivo? El sustantivo es el jardín. Jardín, ¿ya? Ese es el sustantivo. Jardín. Modificadores, muy bien. Entonces recuerden, para yo identificar al núcleo, debo de identificar al sustantivo o al pronombre. Si yo te digo, por ejemplo, ella come bananas, ¿quién come bananas? Ella. Ella sería el núcleo del sujeto. Pero Miss no es un sustantivo, no es un sustantivo, pero sí es un pronombre. Y sabemos muy bien que los pronombres cumplen la misma función del Sustantivo. sustantivo, ¿ya? Luego tengo los modificadores directos. ¿Quiénes son los modificadores directos? Pues bueno, los modificadores directos son palabras que van a estar conectadas directamente y sin nexo al núcleo del sujeto, ¿ya? Sin ningún nexo. Normalmente, si las palabras que cumplen la función de ser modificador directo son los adjetivos, ¿ya? Son los adjetivos. Por ejemplo, yo tengo, el vestido morado te queda mejor. ¿Cuál es el sujeto? El vestido. El Solamente vestido, el Miss. vestido. El vestido morado. Muy bien, entonces analizo esta parte, ¿cierto? El vestido morado. Ahora, ¿cuál es el núcleo? Ya hemos visto, ¿sí? Que el núcleo va a ser, ¿quién? Discúlpeme. ¿Quién es el núcleo? El vestido. Vestido. El, exacto, la palabra vestido, solamente vestido, Vestido. ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿quién cumple la función de ser modificador directo? Los artículos y los adjetivos, ¿ya? Los artículos y los adjetivos. Entonces, por ejemplo, modificador directo, ¿quiénes serán? Él, ¿qué tipo de palabra es? Adjetivo. ¿Él es un adjetivo? Él, la palabra él, ¿es un adjetivo, chicas? Él es un artículo, ¿ya? Porque recuerden que los adjetivos son palabras que caracterizan o califican al sustantivo, ¿ya? Él nos indica el género de la palabra, ¿ya? Entonces es un artículo. Entonces, ahí él cumple la función también de ser modificador directo. Pero si yo digo morado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy indicando al decir morado? El color del vestido. El color. El color, Exacto, Miss. el color. El vestido. ¿Ya? El color del vestido. Estoy calificando el color del vestido. El vestido, el y morado, ¿qué será? Vestido es núcleo. El y morado, ¿qué será? El y morado, ¿qué serán, chicos?
Él es artículo y morado es adjetivo. Ay, no sé por qué. Son modificadores. ¿Qué tipo de modificador? Modificador directo. Por eso les digo, modificador directo es la palabra que está conectado directamente. Se apagó su audio, ¿Sí? Miss. Sí, les decía que los modificadores directos son palabras que están acompañados directamente al sustantivo, pero sin nexo. ¿Quiénes son modificadores directos? Los artículos y los adjetivos. ¿Ya? Entonces, modificador directo, palabra conectada directamente al sujeto, al sustantivo. ¿Me dejo entender? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué palabras cumplen la función de ser modificador directo? Eso es sustantivo. El sujeto, Miss. Chicas, ¿qué palabras cumplen la función de modificador directo? El artículo, Los artículos y los sujeto. artículos y los Sujetos, Miss. adjetivos, ¿ya? Los artículos y los adjetivos, ¿ya? Muy bien, no se olviden de ello, por favor, ¿ya? Ahora, modificador indirecto. ¿Quiénes son los modificadores indirectos? Los modificadores indirectos son palabras también que van a ir al lado del sustantivo, ¿sí? Pero estos sí van a estar acompañados de nexos, de preposiciones o conjunciones, ¿ya? Y vamos a determinar al sujeto y se le va a identificar siempre. ¿Por qué? Porque van a tener un nexo, el de, para, un, del, ¿ya? Por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. ¿Cuál es el sujeto? El profesor. De castellano. El profesor de castellano. Ese es el sujeto, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el sujeto? El profesor. Profesor. El Profesor. exacto, profesor, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿el qué es? Artículo. Él es artículo, ¿ya? Él es artículo. Artículo. Él es Artículo, ¿no? y al ser artículo, ¿qué función cumple? Parte del sustantivo. Indirecto. ¿Cómo? Chicos, Modificador. el modificador Directo. directo, ¿ya? Modificador Directo. directo. Profesor es núcleo del sujeto. ¿Y de castellano qué será? Modificador indirecto. Modificador indirecto. ¿Por qué? Porque está acompañado de una preposición. Sí.
de una preposición. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas, consultas? Disculpa, Miss. Sí. No se le entendió. ¿Cómo? No se le entendió lo último que dijo. Les decía, ¿dudas, consultas referente a este tema? Siempre el modificador indirecto va después de, del, del sustantivo. Sí. Del sustantivo. Del sustantivo sí, del sujeto sí. ¿Ya? Es el modo de aclaración, ¿no? De dar una característica del sustantivo, como te has dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, el profesor la tiene agarrado conmigo, ¿cierto? Pero, si yo digo el profesor de castellano, ¿qué estoy haciendo? Estoy caracterizando exacto, estoy especificando que quien la tiene agarrado conmigo es específicamente el profesor de castellano. castellano. Uh-huh. ¿Me dejo entender? ¿Ahora sí? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora, tengo luego la posición específica. ¿Qué es la posición específica? La posición específica van a ser adjetivos sustantivados que se juntan al sustantivo especificando en este caso, ¿sí? No se van a usar comas. ¿Qué quiere decir? Yo especifico de quién estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, Juana la loca falleció en prisión. Juana la loca. Entonces, al decir yo la loca, ¿de quién sigo hablando? Del sustantivo. Del sujeto. De la persona. Del sujeto, al decir la loca, ¿de quién sigo hablando? Del sustantivo. ¿Mm? ¿Del sustantivo? Claro, del sustantivo. ¿Quién es el sustantivo? Juana. Juana. Exacto, Juana. ¿Ya? Entonces, Juana la loca falleció en prisión. Entonces, ¿de quién hablo? De Juana. ¿Ya? Y normalmente estos no se usan comas. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuántos elementos tiene el sujeto? Tiene 4 elementos. Núcleo, quien lo desempeña son los sustantivos y los pronombres, sus modificadores, modificador directo, modificador indirecto, y la posición específica, ¿no? Modificador directo son los artículos y los adjetivos que pueden ir antes o después. Modificador indirecto son los que van acompañados de un nexo después del sustantivo, y la posición específica los que van a especificar, ¿no? Mostrar algo en específico sobre el sustantivo. ¿Sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí sobre los elementos? Sí, se entendió, Miss. ¿Sí? Muy bien. Y acá tenemos un organizador más práctico, ¿no? Donde está la estructura del sujeto. Núcleo, modificadores, ¿no? Núcleo, palabra más importante del sujeto, y modificadores, que tenemos modificador directo y modificador indirecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿dudas, consultas? ¿Ninguna hasta aquí? Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, analizamos estos ejercicios. A ver, 3 minutos para que lo puedan analizar, identificándome al núcleo, si tiene modificador directo, modificador indirecto o oposición. Recuerden que no necesariamente va a haber, ¿cierto?, los 4 elementos dentro de una oración. Muchas veces puede aparecer solamente núcleo o puede aparecer modificador directo y núcleo, ¿ya? Ya, Miss. Ya, a ver, analizar.
No, ¿terminaron? ¿Terminaron, chicas? Un ratito, Miss. Muy bien, a ver, tenemos la primera oración. Dice, Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. ¿Quiénes irán juntos al cine mañana? Adriana y Joaquín. Adriana y Joaquín. ¿Y qué sería Adriana y Joaquín? Sustantivos. ¿Qué serían? Sustantivo. Son sustantivos, por ende serían núcleo del Sustantivo. núcleo del sujeto. Quiero jugar contigo. ¿Quién quiere jugar contigo? Yo. Sujeto, tácito, el yo. ¿Ya? Catalina era una perrita amorosa. ¿Quién era una perrita amorosa? Catalina. 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 Entonces, Catalina es el sujeto y a la vez es núcleo del sujeto. Ellos se quedaron sin palabras. ¿Quiénes se quedaron sin palabras? Ellos. Ellos, Miss. Ellos. Entonces, ellos, ¿qué será? Núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. ¿Ya? Es un pronombre. También. Ángela y Tamara son amigas desde pequeñas. ¿Quiénes son amigas desde pequeñas? Ángela y Tamara. Ángela y Tamara. Ángela y Tamara. Ángela y Tamara, entonces, es sujeto también. Pero acá tenemos sujeto compuesto. ¿Ya? Sujeto compuesto. El columpio roto lastimó a un niño. ¿Quién lastimó a un niño? El columpio. El columpio. El columpio roto. ¿Ya? Ahora, entonces el columpio roto es mi sujeto. Analizo. ¿Qué será? Núcleo modificador. Es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? El columpio. Columpio. Ahora, él es un artículo. Al ser un artículo, ¿qué función cumple? Sujeto. Modificador Directo. Directo. Roto es un adjetivo. ¿Qué función cumple? Indirecto. Modificador directo. Es un adjetivo. Recuerden que los modificadores indirectos solamente son aquellos que van acompañados de un nexo. ¿Ya? Ahora, la capacidad de adaptación es una gran virtud. ¿Qué es una gran virtud? La capacidad de adaptación. Entonces, esta adaptación es mi sujeto. ¿Cuál es el núcleo? La capacidad. La capacidad. Capacidad es el núcleo. La es un artículo. ¿Qué será? Lo acabamos de ver, ¿ah? Modificador Directo. Directo. Y de adaptación que está con un nexo es modificador Indirecto. Indirecto. Carla y Emiliano pintaron su casa.
¿Quiénes pintaron su casa? Carla y Emiliano. Carla y Emiliano, Emiliano. ¿qué será entonces? Sujeto. El sujeto, Miss. Sujeto. ¿Y núcleo del Es núcleo del sujeto? núcleo de sujeto. ¿Ya? Muy bien, chicas. Hasta ahí. ¿Consultas, dudas respecto a este tema? Bueno. Veo que Específica no hay, ¿no, Miss?